Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya, son las 13 horas 20 minutos prácticamente de este sábado 2 de marzo del año 2019. Para este hijo de Dios, porque soy antes que pastor, primero hijo de Dios, primero siervo de Dios, y en una semana en donde no solo está, muchos días en donde he estado clamando y buscando a Dios de una manera tan particular, de una manera tan especial, creyendo firmemente en que el propósito de Él para mi vida, aunque por momentos, y estoy seguro que les pasa a muchos, no alcanzamos a entender qué está sucediendo por momentos, buscamos que todo lo que en ello y en esto, que es el caminar con Él y de su mano, se vayan cumpliendo sus propósitos. Quería compartirles algo que en este tiempo de reflexión el Señor ha venido hablándome, y justamente en el libro de Romanos, escudriñando esta mañana, ayer en la noche, hablando y llevándome entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, finalmente pone en mi corazón una palabra en unos segundos, hace pocos segundos en realidad, que movía mi corazón a hacerlo de esta manera, y que habla de la debilidad en la fe, de los débiles en la fe, y que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro a los Romanos, en el capítulo 14. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil y come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea que seas vituperado, pues, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos, amados, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¡Wow! ¡Uf! Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amados, es muy sencillo, muy, muy sencillo el tener opiniones, el tener um, palabra que no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos. El máximo poder que el Señor nos puede haber entregado en su diseño por medio del Espíritu Santo es el amor. Su amor en concreto, ese amor ágape que está dispuesto al sacrificio y que más que estar viendo la viga en el ojo ajeno, está esperando no tener una espiga en el propio. Ese corazón que está dispuesto a no observar lo externo, sino más bien dar de sí para lo interno, y para que con humildad, con sencillez y en el amor del Señor estemos más para compartir. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos, en el capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, amén. No se trata de que alguien esté esperando que tú tengas, por decirlo así, en tu corazón, tener opinión al respecto de lo que tu hermano o el gentil o aquel quien aún está buscando afanosamente incluso un motivo, un propósito de vida, sino que tu propia vida sea de testimonio y de bendición para aquel que te escucha, para aquel que camino está. En el versículo 13 de este mismo Romanos 14 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo que te está diciendo es: fíjate más en lo que haces tú que en lo que hacen los demás. Te está diciendo: cuida que lo que sale de tu boca, que lo que los demás vean, que es tu testimonio de vida, sea aquello que es el propósito de Dios para la tuya vida. Continúa en el versículo 1 de Romanos 15: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y luego te dice en el versículo 3 de Romanos 15: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Palabra del Señor. Amados, no es sencillo el estar caminando de la mano, o intentar estar caminando de la mano de Dios y vivir conforme a su propósito, conforme a su voluntad, con compromiso, con amor. Y aún cuando venga la crítica, el juicio, la persecución. Y hoy, esta mañana, al escudriñar la palabra de Dios y tomar nota, de hecho, entre otras cosas, ayer en la noche en mi reflexión devocional, dice en el libro de Job, en el capítulo 30, versículos 9 al 10: y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan y se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Palabra de Dios. Job, escribiendo pues en este libro el testimonio a algunos estudiosos eruditos en la teología, y soy de los que comparten esta conclusión. Job es el libro más antiguo de la Biblia, aunque no está escrito en primer lugar. Aún Génesis fue escrito después. Este varón Job Jehová, creo, no recuerdo ahora la cita histórica en la cual encontré lo que estoy compartiendo en estos últimos segundos.
Fue criticado aún por sus amigos, por su propia esposa, pero jamás dejó de reconocer que teniendo o que no teniendo, que aunque todos veían sobre él no bendición, por no hablar de maldición, él siguió creyendo. Y les dice con toda claridad, si ahora soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, como de ejemplo de lo que no hay que hacer, porque le decían, seguro pecaste, seguro hubo algo en tu corazón, seguro hubo algo que te puede perseguir. Él decía, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, es decir, que frente a él mismo hablaban de él. Quizá tú estás viviendo un tiempo así. Yo sé lo que es vivir un tiempo así. ¿Cuál es tu reacción ante una situación de este tipo? Enjuiciar, juzgar, así como dice nuevamente Romanos 14:13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, que tú mismo no seas el motivo, la razón por la que ese hermano o hermana en Cristo tropiece. En el amor del Señor te invito a reflexionar en esto. Mañana tendremos seguramente una reunión asombrosa, amorosa, sobrenatural, porque el Evangelio de los gentiles debe de continuar. Y yo no puedo llegar a quien no conozco, pero tú sí puedes llegar a quien yo no conozco que tú sí conoces. Dicen en Romanos en el capítulo 15, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. El Hijo de Dios se hizo carne, engendró en mujer, se sacrificó por ti y por mí, por los que fueron, por los que somos, por los que van a ser después. Y hasta la última gota de su sangre pudo haberse bajado de aquella cruz en cualquier momento, pudo haber evitado esa muerte, pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz que era maldita entre los judíos. Pero al tercer día resucitó ya habiendo vencido a Satanás. Y hoy, a casi 2000 años de esa crucifixión, habiéndose levantado juicio y veredicto, nosotros, los hijos de Dios, hermanos, coherederos del reino, no hemos ejecutado esa sentencia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y ya se hizo ese juicio. Paz, vives en paz, y gozo en el Espíritu Santo. Hay paz y gozo en tu corazón. Yo te comparto, he pasado en los últimos días por situaciones muy complejas, y todas de un origen espiritual primero. Y heme aquí compartiéndote, invitándote a que de corazón lo abras. Seas ya hijo de Dios o no, hayas invitado ya a Cristo a tu corazón o no, por lo cual te estoy invitando a que le invites a que habite en tu corazón. En Romanos 10, versículos 8 al 10 dice, más que pues, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La promesa de Dios no es que no vas a tener tribulaciones. La promesa de Dios no es que no vas a tener problemas. La promesa de Dios es que sin importar cuál es la circunstancia en la cual estés viviendo, caminando, proyectándote, atravesando, procesando, Él siempre, siempre, siempre va a estar a tu lado. Ven al reino de Dios. Créele a Dios. Créele. Y todo lo demás te será dado por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, la de Él, no la tuya ni la mía.
y todo lo demás será dado por añadidura. En el amor del Señor, clamo a Dios para que esta palabra que Dios puso en mi corazón el compartirles llegue a tu corazón y entonces, lleno del amor de Dios, estés dispuesto, si ya le has invitado, a que Él te guíe, a que Él te levante en victoria, pero si no, a que tú mismo le invites a tu corazón. Gracias, Señor, por esta palabra que me has permitido compartir, y gracias, bendigo en el nombre de Jesús a quienes lo escuchen y que lo compartan para tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios los bendice. Dios les bendice.